Bueno, les voy a hacer una charla cortita de cosas bien prácticas. Voy a retomar algunos de los temas que hablaron los expositores anteriores, sobre todo pensando en que, ¿cuántos de ustedes acá son periodistas? ¿Ingenieros? ¿Diseñadores? Pensando algo más, algún otro, publicistas, sí, ¿ah? Publicistas. Pensando en que estamos trabajando con equipos interdisciplinarios. Como dijo Diego, yo soy directora de medios digitales acá en la universidad y yo trabajo con bibliotecarios, con ingenieros, con diseñadores, con informáticos, con programadores, con historiadores. O sea, tengo un equipo totalmente interdisciplinario y un poco hablar de experiencia de usuario es hablar de equipos interdisciplinarios. Y les voy a hablar un poco de qué significa tener proyectos enfocados en experiencia de usuario, más que nada proyectos enfocados en la persona que va a recibir estas ideas, estos distintos proyectos, que es un poco el espíritu de esta hackathon, que son efectivamente los usuarios y cuál es la importancia de que los equipos estén compuestos por estas distintas miradas. Por eso se llama emprender con una mirada de experiencia de usuario, una mirada de diseño centrado en el usuario. Bueno, cuando nosotros estamos pensando en emprender, en cualquier tipo de aspecto de proyecto, hoy día proyectos digitales, pero cualquier tipo de proyecto, incluso en la vida, siempre es construir un camino. Cuando emprendemos, estamos pensando hacia dónde vamos a ir. Estamos pensando en poder diseñar y delinear este camino que nos va a llevar a alguna parte. Muchas veces el camino no es lo que uno espera y se parece mucho más a esto, ¿cierto? A un camino que está lleno de problemas, lleno de baches, lleno de cosas que nos vamos encontrando mientras estamos construyendo. Pero siempre vamos a emprender en torno a que estamos pensando en un final. En la vida también, cuando uno está pensando, por ejemplo, en que uno está pololeando con alguien, ¿cierto? Siempre está mirando más allá, es natural. Pero todas las ideas, los emprendimientos, todo ese horizonte que vemos son hipótesis. Nosotros estamos esperando ir hacia una solución. ¿Hipótesis de qué? ¿Soluciones de qué? De necesidades. Nosotros partimos hoy día un poco lo que hablaba el expositor anterior, ¿cierto? Pensando en que estoy tratando de saber cuánta gente, por ejemplo, está viendo el partido y qué es lo que están comentando del partido. Y estoy solucionando la necesidad de saber cuán importante, por ejemplo, es el partido dentro de la conversación de los chilenos. Siempre estoy apelando a tener una solución dentro de una necesidad. Facebook nos vino a suplir la necesidad de poder contactarnos, por ejemplo, con gente que no veíamos hace tiempo, o por ejemplo Twitter nos creó la necesidad de estar diciendo dónde estábamos, qué es lo que estábamos haciendo, motivando conversaciones. Pero en general, todas las soluciones nacen desde una necesidad y son hipótesis de estas soluciones. ¿Y por qué son hipótesis? Porque muchas veces estas hipótesis nacen de lo que nosotros, como decían muy bien los expositores anteriores, creemos que es la solución. En este caso, este es un exprimidor famoso de Philip Stark, que es un diseñador famoso, que dice, yo creo que esto es un exprimidor que sirve para exprimir limones. Me imagino que ustedes todos lo miran y se ve mucho más como un objeto de diseño, ¿cierto? Más que un exprimidor que efectivamente sirve para exprimir limones. Pero Philip Stark lo crea con la idea de que este sea un exprimidor de la hipótesis que va a exprimir limones. A veces tenemos soluciones que no son tan buenas, ¿cierto? Por ejemplo, me imagino que esta solución la conocen, ojalá la destruyan algún día, ¿cierto? Está en el sur de Chile, el puente Caucao, que efectivamente se creó por la necesidad de poder establecer un mejor puente, una unión, y finalmente tuvimos una solución mala. O, por ejemplo, este mismo exprimidor que yo les mostraba, que termina con usos insospechados. Esta es una foto sacada de la web, que efectivamente sirve mucho más eso, más que para exprimir limones, sino que para rascarse la cabeza. Pero ¿cuál es el fin? El fin ya lo sabía Mario Bros, apelando un poco aquí a todos los ingenieros y los que hemos sido, y me incluyo, gamers durante la vida, era poder encontrar esta princesa en el castillo, que nunca finalmente Mario la encontraba, pero siempre íbamos hacia un fin. Y
¿Qué es lo que nos lleva hacia ese fin? ¿Qué es lo que nos hace efectivamente tener soluciones que no sean el puente Caucao, que no sea que el exprimidor sirva para rascarse la cabeza, sino que sea efectivamente el diseño de soluciones que terminan, valga la redundancia, solucionando las necesidades? ¿Y qué es eso? El usuario. Es poder centrar que las soluciones no vengan de parte de, un poco lo que decían los expositores anteriores, de parte de los clientes, sino que de parte de los mismos usuarios, de quienes van a usar los productos. Si nosotros tenemos un producto que nos sirve para que el usuario lo use, es un producto que nos sirve. Con todo el perdón de todos los ingenieros y los informáticos presentes acá, pero muchas veces se dice, no, es que el usuario no sabe usarlo. No es que no sepa usarlo. Muchas veces es que la plataforma no está bien diseñada, más que la plataforma, más que sea un problema del usuario. ¿Y qué es esta experiencia de usuario? Esta no es una frase mía, esta es una frase de un libro de un famoso software que sirve para hacer prototipos de experiencia de usuarios, que se llama UXPin, que se lo recomiendo a todos. La experiencia de usuario es este aire exitoso que respiran todas las startups exitosas. ¿Cuál es la gracia de Gmail? Si habían otros software que efectivamente procesaban correo electrónico, ¿cuál fue la gracia de Gmail y por qué usamos todos Gmail hoy día? Porque efectivamente empezó a enfocarse en una mejor experiencia de usuario. ¿Se acuerdan de la interfaz antigua de Hotmail? Probablemente tenemos un mal recuerdo. Todas las startups que han nacido de soluciones de necesidades, la única diferenciación que tienen es que tienen una buena interfaz y una buena experiencia de usuario. Es un poco lo que hablaban en la mañana, es poder detectar todos los errores que existen y solucionar los errores. Es esta analítica a través de los crash. Voy detectando cuáles son los errores de mis aplicaciones y los errores los voy detectando ¿para qué? Para que los usuarios tengan una experiencia de usuario exitosa. ¿Cómo los detecto? Hoy día revisamos cualquier tipo de aplicación y vemos que las aplicaciones están en constante actualización, ¿cierto? ¿Por qué se actualizan? Porque los usuarios van y se reportan fallos. Por lo tanto, los fallos lo que están haciendo es mejorar permanentemente la experiencia de usuario. Y esto parte porque el error es parte de tener una experiencia de usuario exitosa. No podemos tener una buena experiencia de usuario si no nos hemos equivocado durante todo el camino. Los errores lo único que sirven es para construir algo mucho mejor. Bueno, esto en todas las cosas de la vida en general. ¿Qué es lo que es experiencia de usuario? Es construir el camino para, por y con el usuario de la mano. Diarios tan importantes en Inglaterra, como diarios como el Guardian, por ejemplo, incluyen a sus usuarios dentro de sus equipos de trabajo para poder estar continuamente, diarios en términos digitales, continuamente estar analizando cuál es la opinión que tienen los usuarios respecto a los productos digitales. Compañías como Walmart, por ejemplo, incluyen a sus usuarios incluso dentro de sus mesas de trabajo gerenciales en Estados Unidos. Necesitamos que los usuarios formen parte de nuestras mesas de trabajo, formen parte de nuestras soluciones. Y yo les voy a dar algunos tips muy rápido, porque probablemente todo esto va a ser una charla bastante rápida de cómo se incluyen a los usuarios dentro del equipo de trabajo. Así que cualquiera que me quiera parar después a preguntar, encantada, me meto un poquito más en detalle en esto. Es un poco también lo que partió pensando Apple, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de Apple? Si Apple estaba desarrollando productos para que se escuchara música, teléfonos, si ya los teléfonos existían, ¿por qué Apple ha sido exitoso? Porque Apple piensa diferente. Apple ha pensado desde siempre los productos, desde cómo los productos se usan los usuarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ojalá lograr un exprimidor que sí exprima limones. ¿Y cómo logro un exprimidor que sí exprima limones? Conociendo a los usuarios. Ese es el primer tip que les podría decir de cómo insertar al usuario dentro de estos procesos creativos. Esta misma foto que está sacada desde los inicios de cuando se lanzó el iPod, implica que yo tengo que investigar, observar, conocer a quiénes van a ser los que van a usar mi producto. ¿Cómo los conozco? Esta es la primera herramienta, arquetipos de personas sobre escenario.
Los arquetipos de personas sobre escenario, que es una herramienta que está creada por Alan Cooper, que es uno de los que basa esta metodología de poder delinear a los usuarios en torno a una muestra estadística donde yo los caracterizo como hipótesis de quienes van a usar mi herramienta. Por ejemplo, en este caso yo tengo acá un arquetipo de persona y escenario de un futuro alumno de pregrado de la universidad que nosotros desarrollamos para el rediseño del sitio web de la universidad, del cual vemos, así que trabajamos con este tipo de metodología. ¿Por qué se llaman personas? Porque esta metodología está creada por Alan Cooper, que habla inglés, por lo tanto persona, lo usa el término en castellano, sobre escenario. Significa que se caracteriza a la persona con un nombre y un apellido, con una foto dentro de un escenario en que la persona va a usar la tecnología. Yo perfectamente podría decir que hoy día nosotros tenemos 2 o 3 arquetipos dentro de esta sala. Podemos decir que, por ejemplo, tenemos alumnos entre 18 y 25 años de ingeniería, diseño, comunicaciones, que son probablemente súper interesados en las tecnologías y probablemente se despiertan todos los días y vienen en bicicleta a la universidad y les gusta salir a carretear el fin de semana con los amigos. Estoy hipotetizando sobre alguien que no conozco, pero probablemente ese perfil calza con alguno de los alumnos que está acá o que está en la otra sala. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando personajes ficticios sobre una realidad que observo hipotéticamente. Y los dibujo como se ve ahí, con nombre, con foto, con descripción, con uso de la tecnología. Aquí pueden ver, por ejemplo, otro arquetipo que nosotros construimos para un futuro alumno de posgrado, que podría ser también quizás alguno de los arquetipos que podría haber en esta sala. Y ahí un arquetipo de una alumna actual de la universidad. ¿Qué es lo que hago con los arquetipos? Los busco en la vida real. Eso es lo más complicado. Cómo a partir de mis hipótesis yo empiezo a buscar a estos usuarios en la vida real. La estadística dice que si nosotros tenemos solo 5 usuarios, vamos a lograr probablemente, de cada uno de los arquetipos, vamos a lograr probablemente generar resultados relevantes para las pruebas con esas muestras. No necesitamos más. Esto está comprobado empíricamente. ¿Por qué? Porque la gente, en general, en términos de relación con las interfaces, responde a modelos mentales muy similares. Entonces, si yo llego a arquetipar a las personas, a los distintos tipos de usuarios que tengo sobre un producto, los ubico en la vida real y ubico una muestra de solamente 5 personas, probablemente, y nuevamente vuelvo a la evidencia empírica, voy a lograr reducir en 80% el nivel de fallos que pueda tener mi solución. Y estoy generando una solución que está dada en función del usuario. Es el primer tip, construye arquetipos de personas sobre escenario. El segundo tip, obsérvalos en la vida real. Esto es bien raro, pero si yo ya tengo identificado a mis usuarios, ¿qué pasa si paso un día con ustedes, alumnos? Probablemente voy a saber qué es lo que hacen durante el día. ¿Y a qué hora del día les voy a tener que dar mi producto? ¿O a qué hora del día no les va a servir el producto? Nuevamente, y ahí lo vuelvo a enlazar con el tema de Big Data, puedo empezar a sacar datos sobre eso, patrones de comportamiento sobre mis usuarios, para poder enfrentar y entregar productos que sean muchísimo más útiles, soluciones muchísimo más efectivas. ¿Cómo se observa en la vida real? Hay distintas técnicas. Puedo efectivamente hacer lo que se llama el shadowing, que es que estoy con una persona siguiéndola todo el día, lo cual es bastante molesto y a veces tiene como técnica, tiene cosas bastante encontradas, porque hay gente que se empieza a sentir cohibida. A mí una vez me pasó hace muchos años haber hecho un análisis de shadowing en un cajero. O sea, imagínense lo que es estar detrás de una persona que está sacando plata, que piensa que efectivamente el otro le va a tratar de robar. Gracias a esa observación, sin embargo, logramos saber, porque había un problema con un cajero que se estaba tragando la plata. Entonces, en La Reina. Gracias a esa observación que lo hicimos en la vida real, logramos saber que habían, imagínense lo raro, habían cortado un árbol que le daba sombra al cajero, el cajero, por lo tanto, recibía rayos directos del sol, entonces se terminaba tragando la plata porque la gente no era capaz de mirar hacia la pantalla que tenía el cajero. Ese era el problema, no era que el cajero estuviera malo. Bueno, observación en la vida real sirve. Es un poco raro, pero sirve. Y eso sirve para
construir el viaje del usuario. Segunda herramienta, el Customer Journey Map. ¿Qué es el Customer Journey Map? Tenemos que pensar que hoy día las soluciones, ustedes están desarrollando aplicaciones, pero hoy día las soluciones no necesariamente son todas aplicaciones. Podemos tener aplicaciones, podemos tener, pensemos en Internet de las cosas, que nos hable el termostato, que nos hable el reloj, ¿cierto? Que nos hable la interfaz del refrigerador. Información por todos lados. Por lo tanto, el viaje del usuario es fundamental para saber cuál es el comportamiento que tiene un usuario respecto a la información del producto durante el día y poder entregar soluciones que tengan relación con un ecosistema de información donde yo voy a entregar finalmente productos que van a estar interconectados y que sean efectivos durante el día. No estoy muy lejos probablemente de lo que hoy día están creando soluciones en países mucho más desarrollados. Hoy día normalmente nosotros nos abocamos, sobre todo acá en Chile, a solucionar un pedacito, ¿cierto? Una aplicación, una web, qué sé yo, un producto para el wearable, por ejemplo, pero tenemos que tratar de empezar a pensar en estos viajes. ¿Qué pasa si a los viajes, por ejemplo, le incluimos todo lo offline? Porque tal como nos decía Pablo, si yo me quejo vía redes sociales y me mandan a hablar con el call center, no sirve de nada. Si me mandan a hablar desde el call center y me mandan a la web, tiene que haber una interconexión. Tengo que empezar a saber dónde se producen esos baches para poder entregar una mejor experiencia de cliente. ¿Cómo? Construyendo cosas como el Customer Journey Map. Este es un template de muchos de los que existen. Sobre la experiencia, por ejemplo, de qué es lo que significa viajar en tren en Europa. Tercer tip, prototipa. ¿Por qué salen los Lego ahí? Porque pueden prototipar con lo que sea. El primer prototipo de Twitter fue este, aprovechando que estamos hablando de Twitter, en un papelito. Yo siempre digo, pesquen una servilleta. Papel de confort, papel higiénico, no, porque probablemente se les va a romper. Da lo mismo dónde. Rayen las paredes, rayen las pizarras, rayen lo que quieren, prototipen, saquen la manera de poder diseñar soluciones. No importa cómo, no importa que se vea feo, diseñen interfaces, prototipen cuál va a ser la mejor solución. Un prototipo de tan baja fidelidad como este de Twitter ya es suficiente para poder testearlo con los usuarios. Prototipar. Hay software para prototipar, para hacer lo que se llaman los wireframes. Hay software para poder hacer prototipos con Lego, cuando estoy pensando, por ejemplo, en prototipos que van a ser 360, prototipos donde efectivamente, por ejemplo, el alto de una pantalla me implica quizás afectar algo si estoy trabajando con niños, por ejemplo. Prototipen. Prototipen, hagan flujo. Vean qué es lo que pasa de una pantalla a la otra. En una servilleta, en un papel, en una pizarra, no importa. Prototipen, aunque quede feo. Y lo último paso, testeen. Si tenemos a los usuarios de nuestro lado, dentro de nuestra mesa de trabajo, el testeo es fundamental. Toda solución que está centrada en el usuario, que tiene estos prototipos, que pueden ser de alta, de baja, de fidelidad, en una servilleta, en una pizarra, en una ventana. Yo, por ejemplo, en la oficina tenemos todo rayado, por ejemplo, lleno de post-it. Todo tiene su susceptibilidad de ser probado. Prueben, vean cómo la gente reacciona a los prototipos. Cómo tenemos millones de técnicas de probar. Hacer user testing, hacer testeo de usuarios de guerrilla. Paso el prototipo, veo cuál es la reacción que tienen los usuarios. La evidencia empírica, y muchos autores dicen que bastan 5 segundos para que un usuario ver cuál va a ser la reacción a un prototipo. Y con eso sabemos si el prototipo va a funcionar o no. Testeen, hagan los testeos en laboratorios de usabilidad son muchísimo más costosos y muchísimo más largos. No se recomiendan para proyectos de emprendimiento, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Hagan los famosos A/B testing. Por ejemplo, puedo tener un prototipo y puedo tener otro prototipo. Les muestro esos dos prototipos distintos a un usuario, a otro usuario y veo cuál funciona mejor. Hagan test A/B. Entrevistas contextuales, entrevisto al usuario, le digo qué es lo que piensa de mis prototipos, miro qué es lo que está haciendo este usuario, hago card sorting. ¿Cuál es el card sorting en esta metodología, por ejemplo? No estoy seguro de una palabra,
pruebo las palabras, pruebo los nombres de los botones con los usuarios y veo cuáles de nombres de esos botones va a ser mucho más contextual al modelo mental que tienen mis usuarios. Hago test mobile. El test mobile normalmente requiere netamente de una cámara GoPro que le puedo poner al usuario en la cabeza y poder estar testeando, o cámaras que se llaman los famosos brazos que vienen sobre los celulares y que están viendo cómo funciona un celular. ¿Por qué el iPhone aumentó la pantalla, el tamaño de la pantalla? Porque la mayoría de la gente, especialmente los hombres, tienen dedos que son muchísimo más grandes. Entonces, prueben. ¿Qué es lo que me pasa con una aplicación? Puede dejar de ser usada por temas ergonómicos, como por ejemplo la transpiración de las manos, el tamaño de los dedos, la cercanía que tienen los botones. Prueben. Eye tracking, herramienta para poder ver cómo funciona la retina del ojo. El eye tracking se usa en desktop, hace seguimiento ocular. El desktop y en mobile. En mobile hay que tener harto cuidado con el tema del eye tracking, sobre todo cuando tenemos interfaces más chiquititas, porque se genera, muchas veces el ojo no es capaz de poder absorber muchos elementos. Prueben interfaces. Esto ya cuando las interfaces están programadas, están andando. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que también han hablado algunos de los panelistas hoy, los famosos mapas de calor, que son elaborados a partir de técnicas como el eye tracking o del seguimiento de los clics que vienen a través de la analítica. Nuevamente, todo esto, ¿qué es lo que nos genera? Datos. ¿Qué es lo que nos genera los datos? Comportamiento. Card sorting. Y casi llegando al final, aprendan de él. ¿Quién es él? Me imagino que muchos de los que están aquí emprendiendo han escuchado sobre la metodología de Lean Startup, ¿cierto? Él es el que hace Lean Startup aplicado a experiencia de usuario. Se llama Jeff Gothelf y tiene un libro que se llama Lean UX, que básicamente dice lo mismo que les he dicho hoy día. Definan su idea, definan su usuario, arquetipen su usuario, prototipen, prueben, construyan y después vuelvan a iterar. Iterar. No importa que no salga perfecto, no importa que al principio tengan errores. Todas las aplicaciones van teniendo periodos de actualizaciones porque tienen errores, porque tienen fallos. Pero ¿qué es lo que pasa? Definen lo que se llama un producto mínimo viable para salir. ¿Qué es un producto mínimo viable? Lo mínimo que necesita el usuario para poder usar esa aplicación. ¿Y cómo defino eso? Probando. Por eso, la última diapositiva es que además aprendan de Jeff Gothelf y este libro, que es fantástico, es hacerlo de manera ágil. Todos ustedes hoy día que están trabajando en grupos interdisciplinarios, están trabajando con metodologías ágiles. Estamos en la era nueva del software. Ya no estamos trabajando de la manera antigua, tradicional de esta metodología waterfall de cascada. Estamos trabajando de manera ágil. Todos dentro de la misma mesa, el ingeniero, el diseñador, el jefe de producto, el marquetero, la persona de contenido, todos dentro de la misma mesa. El laboratorio que hoy día, el SCL, que hoy día se funda acá, es netamente agilidad pura. Estamos trabajando en equipos interdisciplinarios, poniéndonos un norte que sea abordable. No queremos construir el rascacielos hasta el piso 100, quizás basta con que lo construyamos primero al 1. ¿Por qué todos los juegos salen, por ejemplo, con fase 1, fase 2, fase 3, y después le van poniendo distintos niveles? Porque lo que primero que hacen es el producto mínimo viable. Así se creó Angry Birds, así se han creado todas las aplicaciones. Pónganse metas que sean capaces de alcanzar, llegando a este producto mínimo viable que cumpla las necesidades de sus usuarios. Y esto ha sido la receta de todas las startups que han salido y que han sido exitosas, y es un poco lo que les quería venir a contar hoy. Eso, gracias.